Muy buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Estamos acá en Tlaxcala en la historia del podcast. Agradecemos a la agencia informativa Grafos CCC TLX y a la Dirección de Comunicación Social del Estado de Tlaxcala por el espacio que nos brindan. Maestro Miguel, ahora vamos a hablar un tema un tanto polémico, que a veces se ha exagerado, sobre la relación entre la sociedad mexica y los tlaxcaltecas antes de la llegada de los españoles, basándonos en algunas investigaciones, sobre todo de arqueólogos y de, ¿cómo se llama?, del manuscrito de Durán, Fray Diego de Durán. Muy bien. Deliberadamente he omitido algunos datos. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta información que se la presento también le genere curiosidad a nuestros amigos, porque han circulado en las redes versiones exageradas, ¿no? Y sobre todo porque son versiones exageradas y a veces parecieran ser que esas versiones que tratan de explicar la rivalidad entre tlaxcaltecas y mexicas, pues es un tema que recién se está descubriendo cuando no lo es, ¿no? Realmente es un tema que ya ha sido trabajado por el maestro Desiderio Hernández Xochitl, por los arqueólogos de Lina, Tlaxcala, claro está, por los investigadores de Lina, Tlaxcala también, y bueno, por otras series de investigadores. Entonces, no es tan nuevo como lo aparentan. Sí, maestro, ¿y usted a comentar? Pues de entrada, pues el título, doctor, aliados, adversarios o enemigos de casa, Sí. mexicas contra tlaxcaltecas, según la versión de Fray Diego de Durán. Ese es el título del podcast de hoy, y evidentemente con la explicación que acaba de darnos, doctor, Sí. pues estamos ante la puerta de develar el gran misterio de si éramos o no éramos enemigos, y si éramos o no fuimos traidores, porque pues basado de estas acciones de la ayuda de los tlaxcaltecas hacia los españoles y la conquista, Sí. pues se divulgó esa versión. Pero bueno, pues hoy vamos entiendo que a develar un poco ese misterio. ¿Qué hacíamos antes de eso, no? No es tanto el encontrar ahí, ¿cómo se llama? Dicen El hilo negro. El hilo negro, no, por eso me dio un poquito de risa y disculpen. No, porque la información está basada en fuentes históricas, en archivos, en crónicas. Y no, yo creo que es esa precisamente medida real, porque bueno, se pretende actualmente lo que se está generando en las redes es así como que descubrir el hilo negro, y no lo es tanto, ¿no? Sí, por ahí va. Por ahí Entonces, dice, ¿no? Bueno, por ahí inicia. Si éramos amigos o enemigos. Aunque si éramos enemigos, y muchas veces se ha exagerado, ¿no? Vuelvo a decir, los conflictos entre las dos culturas existieron, claro. Esto ya está plasmado en ¿cómo se llama?, en las pinturas murales del maestro Desiderio, que fue uno de los primeros que abordó el tema. Y bueno, iniciamos. El tema de la conquista ha sido, ¿cómo se llama?, ampliamente estudiados por antropólogos e historiadores mexicanos, entre los que destacan, pues, León Portilla, un maestro que enseñó sobre la importancia de estudiar las fuentes indígenas, que ahorita vamos a entrar a ella. Los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Román Piñachán, la misma doctora Beatriz Barba de Piñachán, y bueno, Alfredo López Austin, actualmente pues Federico Navarrete, entre otros más, que tienen unas investigaciones sustentadas, ¿no? Objetivamente, sustentadas en esta información, en fuentes arqueológicas, en fuentes etnohistóricas. Bien. Yo retomo el trabajo de Pedro Salmerón para este punto. ¿Por qué?
Porque bueno, hace unos años, antes de que se llegara a la conmemoración del festejo de los 500 años, eh, él había publicado unos textos en la jornada, ¿verdad? En donde empezaba a cuestionar, dice, ¿cómo sería la historia de la llegada de esta conquista, ¿verdad? Porque fue una conquista, ahorita lo vamos a ver, a través de las perspectivas de otros grupos que no fuesen los mexicas. Sí, efectivamente los mexicas se generó una historiografía en donde se decía que era se generó esta visión de que era la cultura dominante, pero no lo fue como tal, ¿no? Había otras culturas, recordemos los purépechas en Michoacán, ¿no? El área maya, los otonacas, los zampoaltecas, los huastecas, ¿no? Y él se pregunta, esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo sería entender este proceso no desde México Tenochtitlan, ¿no? Sino desde fuera? Y como resultado de esa reflexión, salió el libro La batalla por Tenochtitlan, que se lo recomiendo mucho a nuestro amable auditorio. Entonces, es empezar. Y él decía que, bueno, en uno de los artículos de la jornada, creo que en el primero, que publica, él hablaba de, ¿y qué tal si detonamos el concepto de conquista? ¿No? ¿Qué se refiere con detonar? Ustedes también ya han escuchado también que ahora ha sido muy, también se habla de desmontar, ¿no? Los conceptos. Y de ahí se empezó a generar toda esta revisión historiográfica sobre el concepto de conquista. Pero, por eso reitero, es importante que tengamos los datos y conozcamos las investigaciones de gente que ha dedicado años al estudio de las fuentes indígenas, que podemos no estar o no de acuerdo, ¿verdad? Como es el caso de Miguel León Portilla, con su libro La visión de los vencidos. Podemos no estar de acuerdo actualmente con los nuevos conocimientos que se tienen acerca de las fuentes históricas, pero que en su momento, claro que fue muy importante. Y yo no voy a dejar de mencionar, sin una molestia, de que en las redes se expresen de una forma, ¿cómo decirlo, maestro? Ayúdeme usted. Pues de una manera desaseada, sin tener fuentes históricas. Ajá. Y de manera facilona querer ganar likes, porque el fenómeno que hoy está pasando a través de las redes sociales es que estas redes sociales generan seguidores o generan incluso ingresos por la difusión que puede tener una información. Es decir, las redes sociales como Facebook, como YouTube, tienen una particularidad de que si tu contenido es llamativo, pues puede ser motivo de un ingreso. Entonces es muy fácil salir a decir cualquier cosa para generar eso en la audiencia, likes. Nosotros en este caso lo que nos interesa es la divulgación de la información, de la historia en este caso, pues como usted que pues, tiene una sustentación científica, un trabajo de investigación muy importante, y entonces por eso nos interesa presentar datos y presentar información con fuentes muy claras y demás. No buscamos el like fácil, no buscamos tener hacer viral esta información. Claro. Lo que sí pretendemos es que se haga viral, pero porque les interese. Entonces agradeemos, aprovecho la ocasión para agradecer a gente que nos ha escrito vía inbox,
inbox Sí. a la página de la agencia, en donde nos piden pues conocer ya el contenido de los Sí. programas. Hoy cumplimos 10 emisiones de este podcast y pues empieza a llamar la atención de personas, de gente Qué bueno. que le interesa la historia y ya, o sea, a lo mejor vemos la consecuencia, a lo mejor si todos nos dan like, nos comparten, pues eso tendrá una consecuencia basada en los algoritmos de la red social, pero no nos interesa a nosotros ser incendiarios o no nos interesa llamar la atención y decir, por ejemplo, el ejército tlaxcalteca o el imperio tlaxcalteca, o sea, no, porque no era así, porque hemos tenido programas en donde hemos encontrado el origen de las cosas, o sea, no se decía Senado tlaxcalteca, porque no existía esa palabra, incluso no existe esa palabra. No existe esa palabra. Entonces, ¿qué era? Pues eran señoríos, se hablaba de señores, no de reyes. Entonces, hay gente que sí, por llamar la atención, dice, los reyes tlaxcaltecas, y pues hasta genera un ingreso. Yo creo que pues hay que combatir la infodemia o las cosas que se pueden pues malentender, hay que combatirlas con información real. Entonces, doctor, eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que venimos a hacer en este podcast, presentar información que tenga fuente fidedigna. Claro. Hoy estamos hablando de los libros de León Portilla, de los libros, de los códices de este fraile y demás, pues porque la gente puede ir a consultarlos. Sí, claro. Y comparar lo que estamos diciendo acá. Eso es importante. Acaba de decir esto es importante, maestro, Miguel. Comparar la información, o sea, y por eso he omitido algunos aspectos, por ejemplo, de la historia del fraile Fray Diego de Durán. Sí. ¿Por qué? Porque la finalidad de que, se acerquen es otra versión. Yo sé que en este momento, desde hace unos años ha estado circulando en las redes información sobre el papel de los tlaxcaltecas como una sociedad guerrera, normal. Está bien, yo no digo que no. Simplemente lo que refuto es que no es tan nuevo, ya varios investigadores los han trabajado y ahorita entramos de lleno, ¿no? Sí. Bueno, es ahí. Bueno, ¿qué es desmontar o qué es detonar el concepto de la conquista? Y en esto nos vamos a meter a uno de los investigadores muy críticos en la cuestión de antropología y de la historia de este periodo de la colonia, de los primeros años, de la conquista, el doctor Guy Rosat, ¿no? Una de sus obras, uno de sus libros principales es Indios Imaginarios e Indios Reales. ¿Cómo que indios imaginarios e indios reales? Pues bien, ¿se acuerdan que en alguna sesión habíamos hablado sobre que el concepto de historia se va transformando a través del tiempo? Y que en un primer momento se concebía la historia como una serie de relatos que se tenían que contar tal cual. Y bueno, con el diálogo con la antropología han surgido nuevos temas. Y precisamente el maestro Guy Rosat nos dice que las fuentes indígenas, en este caso vamos a poner que combinan la escritura pictográfica, los códices, con la grafía, porque hay algunos que también sí lo tienen, o el caso de Juan Buenaventura Zapata, para poner un ejemplo de las fuentes de aquí de Tlaxcala, pues no hay que tomarlas tan, ¿cómo se llama?, tan a la ligera, tan un análisis tan rápido, ¿no? Hay que entenderlas. ¿Por qué? Porque su significado contiene, como se ve aquí en la cita, diversos niveles de interpretación, permeados precisamente por el lenguaje, ¿no? Entonces ya de entrada, y eso es algo que lo hacía el maestro León Portilla, ¿no? Que a lo mejor, bueno, dejemos ahí. Pero sí lo hacía el maestro León Portilla, el doctor León Portilla. Bueno, había una serie de niveles de lecturas discursivas en un mismo documento. Entonces,
que nos impide entender las preguntas que se planteaban esos documentos en el momento de su emisión en el pasado novohispano. Es decir, ¿por qué se generan esos documentos? ¿Cuál es el sentido? ¿Y cómo se plasma el pensamiento europeo, ¿verdad? En esta simbiosis que se va a dar entre la cultura de los pueblos originarios y la cultura española en los manuscritos, ¿no? Entonces ya es complejo, desde ahí ya está mucho, muy complejo. Luego, evidentemente, en estos escritos, la opaca neblina que envuelve estos testimonios se prestó a que fueran manipulados durante décadas, sin ningún control ni freno, más que los límites inherentes a la imaginación de los autores, lo que hemos dicho, ¿no? Muchas veces esos documentos reflejan más que el pensamiento de las sociedades originarias, lo reflejan el pensamiento de Occidente, ¿no? A pesar de nuestros secretos y deseos voluntarios de encontrar de desmenuzar el significado, ¿verdad?, de estos textos, estos estratos discursivos nos impiden acceder de manera inmediata e inocente a los genuinos textos del encuentro americano. ¿Por qué? Bueno, tenemos documentos en náhuatl del siglo XVI, que es el náhuatl, clásico, como lo llaman los lingüistas. Tiene otra serie de reglas gramaticales, pues que evidentemente nos van a dar una lectura e interpretación de los documentos diferente a las crónicas de verdad españolas. Sin embargo, están permeadas por algunos elementos de Occidente. Por eso vuelvo a reiterar, no es tan fácil una lectura de estos documentos, ¿no? Dice, si nuestra pretensión es el acceso al conocimiento más auténtico y escribir un relato de este encuentro, por lo menos, si no nuevo, por lo menos diferente, tendremos que atravesar esas capas discursivas, sedimentadas desde hace siglos. Recordemos que una de las críticas de las fuentes es la crítica de la hermenéutica, la interpretación de los textos. Y esto tiene que ver mucho con la lingüística y actualmente con la teoría literaria. Por consiguiente, con la filosofía. Entonces vamos viendo que es complejo. Y hay algunos autores que son muy densos, ¿no? Y dice, para que esta construcción intelectual del espejo en el cual el burgués europeo se reconociera, se hizo necesario asimismo construir otra figura, a la vez su negación y su límite, el otro, el salvaje, el extranjero, el diferente, en este caso serían los pueblos originarios, ¿no? Desde la perspectiva del europeo. Probablemente no podremos salir de este logos del pensamiento occidental porque la investigación de uno mismo es también la investigación del otro. Como ser diferente, como límite y espejo de sí. ¿A qué nos referimos con esto? Pues cuando estamos investigando precisamente lo que es el pasado prehispánico, pues siempre vamos a tener el conocimiento histórico es indirecto, primera. La crítica de las fuentes etnohistóricas también tiene que implicar un distanciamiento objetivo entre el investigador y el texto. Y nos vamos a encontrar con algunos hechos que se nos escapan a nuestra comprensión precisamente por lo mismo, ¿no? Luego, el lenguaje, ¿no? Tantos años de simbiosis cultural entre el castellano, el náhuatl, se refleja, pues a veces es muy difícil lo que comenta el doctor, ¿no? Que por cierto, él ha impartido una serie de seminarios en la Escuela de Antropología en la Universidad de Veracruzana sobre precisamente las crónicas
etnohistóricas. Bueno, ya está ahí, ya de entrada, ¿no? Pero esto nos lleva más. Ya habíamos dicho que había ¿cómo se llama? Una relación entre la historia, la antropología, la sociología, la economía y la filosofía. Sobre todo en la década de los 80, cuando se empiezan a criticar los modelos teóricos, ¿verdad? De la historia como disciplina científica y se entra en un diálogo con otras, con las humanidades, pues surgen diversas figuras de filósofos que han marcado nuestro siglo en cuanto al pensamiento. Sin entrar a profundidad con las obras de estos filósofos, porque son complejos y hay algunos que sí son muy complejos y que aún en este caso todavía bueno, al menos su servidor no llega a todavía a entenderlos. Tenemos uno de ellos, Michel Foucault, francés. En sus libros de estrategias del poder, ¿no? Nos dice que todo saber implica un poder y que toda la filosofía de Occidente consiste en mostrar o en reescribir el saber en una especie de esfera ideal, de tal forma que el saber nunca es algo alcanzado por las peripecias históricas del poder. Y luego dice, los occidentales están atrapados en su propia colonización. ¿Por qué? Porque recordemos que Occidente, Europa, se expandía, implantaba, imponía y sigue a la fecha imponiendo, ¿verdad? Modos de vida, ¿cómo se llama? Propios de Occidente, ¿no? Y nos hace reflexionar que si Occidente puede descolonizarse de él mismo, ¿no? Les digo, es muy complejo, pero esto va muy ligado con lo que dice el maestro Guy Rosat. Y llegamos finalmente a lo que es la deconstrucción, ¿no? Que es lo que decía o planteaba en algún momento Pedro Salmerón con el hecho de detonar, o como lo que hemos escuchado también acá en el maestro Velázquez señala de desmontar, ¿no? Entonces, también es un filósofo francés de la corriente a los dos se les conoce como filósofos postmodernos o postestructuralistas, y nos dice que para Derrida la desconstrucción es una manera de pensar la filosofía. No es una doctrina, es una forma de analizar la genealogía de la historia, de la filosofía, de sus conceptos, sus presupuestos, sus axiomas. En suma, pues es cuestionar no nada más la estructura de un discurso narrativo, una crónica, sino que implica meter más allá, ¿no? El contexto y, claro, también cuestión de epistemología. ¿Por qué todo esto? Y no me vayan bueno, a lo mejor alguna persona puede decir, ay, qué pesado, ¿no? Porque sí son conceptos muy, ¿cómo se llama? Densos. Pero a lo que voy y regreso es precisamente por eso, porque a través de estas herramientas conceptuales que se incorporan al análisis histórico, es por eso que dice el maestro Guy Rosat, entre aquellos textos escritos por los indígenas en vísperas al día siguiente de la conquista y nosotros, hay toda una densidad discursiva, ¿no? Es por eso, no por pretender, ¿cómo se llama? Decir, ay, no. Es por eso, tan solo lo enuncio porque hay muchísimo más, y vuelvo a decir, son muy densos. En el caso de Derrida, yo también no reconozco, no le entiendo muchos planteamientos muy complejo, pero bueno, todo esto se está aplicando a la historia de los pueblos originarios acá en México y obviamente también en la historia y en la antropología. Bien. Y ahora sí, entonces, pues vemos qué es lo que es conquista, maestro. ¿Usted qué entiende como conquista? Pues una acción en donde
alguien con mayor fuerza y poderío pues cae sobre otro y Claro. pues le impone cosas, ¿no? Sí, imponer, ¿no? Ujú. Es un acto violento Así es. que puede ser, bueno, abarca obviamente, si es violento es militar, pero también puede ser simbólico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia sería con la colonización? Pues básicamente la fuerza o el poderío o esta violencia, porque tú puedes llegar a un lugar Ujú. e intentar colonizar, es decir, mezclarte con el entorno y de manera no violenta, pues amalgamar Ajá. y crecer, ¿no? La conquista, pues es generalmente un acto violento, ¿no? Sí, un acto violento, la conquista y como consecuencia colonización, aunque también se dan colonizaciones sin manera Sin forma violencia, violenta, ¿verdad? exacto. Y entonces, ¿cómo podemos precisar cómo se llama, la historia de Mesoamérica a la llegada de los españoles y todo este proceso que se va gestando? Pues yo creo que está precedido de una gran ignorancia de ambos pueblos, porque ni uno sabía de la existencia del otro y eso originó pues un choque violento. Un choque O violento. sea, ¿cuál es la diferencia básica para que los españoles pudiesen estar por encima de los nativos? Pues básicamente el fuego, digo, las armas, Claro, la guerra. o sea, el arma, Sí. que es mucho, que fue mucho más grotesca, el uso de la pólvora, el uso Ajá. de las balas, Sí. contra lo que tenía aquí. Eso fue lo que determinó, yo creo, muchas de las situaciones, porque no había una igualdad en Sí. cuanto al uso o sea, no es lo mismo pelear contra las espadas o los más, Sí. bueno, las espadas de madera, Sí. que con algo que desconoces como el arma de fuego que escupía fuego, ¿no? Entonces esas concepciones, Ajá. pues evidentemente determinaron muchísimas cosas, además montados a caballo. Bueno, sí, esa es una parte, pero bueno, ya ahora también se ha cuestionado sobre qué tanto la tecnología, pero bueno, eso es lo que vamos a seguir viendo. Pues la tecnología, con todo respeto, maestro, sí es importante, Sí, porque no claro, es lo mismo, claro. no es lo mismo aparecerte montado en un caballo que no conoces En parte, ¿no? O sea, ajá. a que aquí todos se movilizaban a pie. Bueno, sí, en un primer momento, sí. No vamos ahorita vamos a ese punto, maestro. En cuanto a que para ir deslindando a lo que yo me refiero, a lo que ir deslindando lo que sería el proceso de conquista y la colonización, pues tenemos que ir viéndolo cómo se fueron conformando a través precisamente de las fuentes históricas. Como usted señala, efectivamente la tecnología de Occidente era diferente, pero también el concepto de guerra que tenían los mesoamericanos también, ¿no? En algún primer momento, claro, impactó, pero fue por muy poco tiempo, por lo que ya hablaremos de eso en un podcast especial sobre el armamento. Hay un libro que se llama De los 13 mitos de la colonia y precisamente se pone en duda ¿cómo se llama? La cuestión tecnológica, pero sí. Bien, vamos. Bueno, entonces, para verlo cómo se va desarrollando lo que es una conquista y una colonización, pues tenemos que situarnos, ¿verdad?, en el tiempo y en el espacio. 1519, pues es la llegada de los españoles a territorio que actualmente se le ha designado, ¿verdad?, como Mesoamérica. Y en 1591, ¿qué ocurre, maestro? ¿Maestro? Perdón. Sí. ¿Ah? En 1591, pues es entonces, ¿cómo se llama? La colonización de Tlaxcala al norte de... O sea, por eso decía hace ratito, a lo mejor esta colonización, Ajá. o sea, la intencionalidad de los
Sí. 500 familias, 400, 400 familias, sí. perdón, Sí. yendo hacia el norte a colonizar. No era una intención guerrera, no llevaban armas, no llevaban intención de someter a nadie, sino de expandir o de utilizar ese espacio para poder implantar o implementar pues una cultura. Sí, de hecho lo utilizaron así los españoles. Así es. Entonces, tenemos espacio allá arriba. Sí. Vamos allá, vamos a colonizar. Vayan. No iban a guerrear, no iban a conquistar. Entonces, la diferencia es esto, ¿no? Bueno, ok. Bueno, vamos. Bueno, los pueblos originarios. Va. Ya les había comentado que para este tema vamos a hablar sobre la versión de Durán. Y bueno, las fuentes, pues los trabajos que han hecho los arqueólogos aquí en Tlaxcala, del doctor José Eduardo Contreras Martínez, que ha estudiado lo que es la Guerra Florida, en base a documentación, en base a análisis de fuentes tecnohistóricas y investigación arqueológica. Que se lo recomiendo, tiene muchos, varios artículos muy interesantes sobre este tema. No puse uno, pero tienen varios para que si a alguien se interesa, pues busque el tema. Los nuevos trabajos que han presentado los arqueólogos en las excavaciones de Tepetipac, acá en Tlaxcala, que también ya están publicados. Los trabajos del antropólogo Cornelio Hernández Rojas en Tlaxcala sobre el Tequesquite, a quien le mandamos un cordial abrazo desde al buen maestro Cornelio. Los trabajos, obviamente, de Miguel David, donde hace una tabla de de las guerras que existieron entre Tlaxcala y los mexicas, como ahorita vamos a verlo. Y por supuesto los trabajos de García Cook, ¿verdad? Todo esto sumado, como ya había yo dicho, los trabajos que hizo el maestro Desiderio Xochitl, que están en los murales. Entonces vuelvo a decir, no es una información nueva que se esté generando, o como se pretende, ¿no? No. Las fuentes españolas e indígenas que vamos a atacar, pues Diego de Durán, ¿no? Historia de los indios de la Nueva España. Ha sido publicada esta versión por Rúa y por la UNAM también, Fray Juan de Torquemada, La Monarquía Indiana, y Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, ¿no? Es una fuente texcocana. Generalmente cuando hablamos de fuentes históricas en Tlaxcala, pues todo el mundo dice Muñoz Camargo, ¿verdad? La historia de Tlaxcala, el lienzo de Tlaxcala, que también aquí quiero hacer hincapié. ¿Quiénes han trabajado el lienzo de Tlaxcala? El doctor Nazario Sánchez Mastranzo, el arqueólogo también Eduardo Contreras, también el doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca de Antropología, a quienes yo les recomiendo que vean sus análisis. Rosalba Delgadillo, la arqueóloga, también ha hecho un trabajo y una disculpa si se me pasó a algún investigador que también el maestro Armando Díaz y el maestro de la Sociedad de Geografía. Hoy lo menciono, me disculpa. La historia de Tlaxcala es uno de los manuscritos de Muñoz Camargo, ¿verdad? La descripción de la provincia de Tlaxcala, que se le conoce como el manuscrito de Glasgow, y que fue publicada por la UNAM en la versión facsimil y en la edición más sencilla, conocida como las relaciones geográficas. La suma y epílogo, la obra de Zapata Mendoza, la historia cronológica, el lienzo de Tepetipac, de los más conocidos, ¿no? El Códice de Mancla y varias fuentes, documentos que se encuentran resguardados en los archivos parroquiales y del Estado, ¿no? Como lo mencionó también nuestro invitado, el doctor Osvaldo, en las parroquias. Y bueno, también el doctor Macri, ¿no? Que ha trabajado la traducción de
de los documentos en náhuatl, que próximamente también le vamos a entrar. Y bueno, ya tenemos aquí lo que es la obra propiamente de Fray Diego de Durán. ¿Cuáles son los puntos que nos interesa resaltar? Las alianzas entre los pueblos originarios del Valle Central durante el periodo posclásico, que en Tlaxcala se le conoce como fase Tlaxcala por los arqueólogos, entre los mexicas, Ajá. y los tlaxcaltecas. La realización de las guerras floridas y las relaciones comerciales entre tlaxcaltecas y los pueblos del Golfo. Bien, es el ejemplar de de las obras de Fray Diego de Durán. Y vean usted la belleza del dibujo de los tlacuillos. Vean ustedes la belleza del dibujo. Son obras que por sí mismas son memorias del mundo. ¿Por qué? Porque registran unos eventos que ocurrieron en esta zona, en esta región, y que bueno, aún con todos los filtros que, con todas esas visiones que se tienen por parte de, del pensamiento occidental, pues nos recuperan parte de la memoria de los pueblos originarios, ¿no? Ahora bien, Durán, ¿por qué es importante estudiar o revisar el manuscrito de Diego Durán? Bueno, porque nos dan una serie de datos que no encontramos en otras fuentes y que también nos permite entender cómo era la historia del pueblo de Tlaxcala y los mexicas, ¿no? Generalmente, si nos cerramos a nada más estudiar las fuentes en Tlaxcala sobre Muñoz Camargo o el Liceo de Tlaxcala, que son importantes, yo no digo que no, ya mencioné quiénes son los investigadores serios que han trabajado sobre estos temas, pues nos ayudan a complementar, ¿no? Uno de ellos es precisamente, en este manuscrito nos señala cuáles fueron los señores principales de Tenochtitlan, los tlatoanis, ¿verdad? Acá en Tlaxcala se les conocía como tlatoques. Y bueno, uno de ellos fue Axayácatl, ¿no? Nos va dando la cronología, pero aquí lo interesante es que nos dice que cuando muere Axayácatl, los señores de Tlaxcala, que por entonces ya estaban las cuatro parcialidades, ¿verdad? Tepectípac, Ocotelulco, Tizatlán y Quehuiztlán, fueron a Tenochtitlan, disfrazados con el atuendo de los señores mexicas para presentar sus, una forma de, pues sí, parabienes. Pues. Y entonces, y efectivamente, ellos están allá en los señores de Tlaxcala están en Tenochtitlan y señala Durán. Ya cuando se iban a retirar, ¿qué hacen? Dice, excepto que a los tres señores de los contrarios de México, como se mencionaba, que eran los de Cholula, Tlaxcala y Huejotzingo, además de darle mantas, le dieron unas armas muy galanas y una rodela. ¿Por qué? Pues sí, era Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan y los pueblos del valle, que era Cholula, Tlaxcala y Huejotzingo, un equilibrio de poder. Pero fíjense, les dan sus armas, bueno, aunque uno puede decir, bueno, pues ¿esto qué relación tiene con las guerras floridas? Ahorita lo vamos a ver. Luego, Axayácatl llega llega a Huizol, el siguiente, Tlatoani, y le dicen los tlaxcaltecas a los emisarios de los mexicas que no iban a asistir a la entronización de Huizol. ¿Por qué? Porque pues, ellos también podían hacer fiestas en la provincia o en su territorio. ¿Por qué? Acordemos que Huizol era un tlatoani que fue el que expandió a la sociedad mexica, ¿no? Guerrera. Entonces ya empezaban ahí algunos conflictos,
Sin embargo, cuando en la ceremonia del Templo Mayor, cuando se construye el Templo Mayor, vuelve a mandar ¿cómo se llama? Sus emisarios, llegan a la provincia, incluso ¿cómo se llama? Y los tlaxcaltecas se van a Tenochtitlan y le dicen, y es lo que consigna Durán, ¿no? Se cambian el vestido, el traje que usaban, y bueno, le hicieron recoger rosas, ramos y juncios y fueron a, ¿cómo se llama? A Tenochtitlan a observar precisamente las ceremonias. Aquí también hacemos un breve paréntesis. En algunas crónicas se exagera el número de prisioneros sacrificados para, ¿cómo se llama? Para la ceremonia del Templo Mayor. Siempre va a haber una polémica, ¿verdad?, entre los datos que se consignan en las fuentes, sobre todo en cuanto a números de prisioneros, en cuanto a números de soldados, con los datos que se pueda encontrar como evidencia arqueológica. Entonces siempre hay que tomar con reserva los datos numéricos de las fuentes, ¿no? Bueno, ya están allá. Lo que les decía, Aguizol lo que dice, ¿no? De 1400, reino de 1486 a 1502, y bueno, invita a, ¿cómo se llama? Los tlaxcaltecas no asisten, la ceremonia del Templo Mayor sí, y dan la causa para que inviten a los tlaxcaltecas. Dice, paréceme que no será cosa fuera de razón tornarlos a llamar a los tlaxcaltecas para la solemnidad presente, porque en cuanto a las guerras que entre nosotros haya enemistad, ya está el conflicto, al menos cuanto a participar de nuestras solemnidades y gozar de nuestras fiestas, no hay por qué sean excluidos y privados. ¿Por qué? Hay un acuerdo entre las élites. Vamos cómo se verá, ¿no? Vamos a ver. Bueno, no nada más ya tenemos a Sayacat, tenemos a Aguizol. No encontramos algún dato sobre Moctezuma y Vilcamina, pero sí tenemos que fueron con Moctezuma Xocoyotzin, que según la versión de Muñoz Camargo, ¿verdad?, fue el acérrimo enemigo de los tlaxcaltecas, ¿no?, que lo cercó 70 años, lo tenía ahí. Bueno, pues estuvieron allá. ¿Qué es lo que dice Durán? Enviándoles seguridad y treguas por el tiempo en que las fiestas durasen, declarándose que las guerras tenían su tiempo y su lugar, y pues entre ellos no había enemistad formada, sino solo por vía de ejercicio y recreación, y para solaza de los dioses de una parte y de otra comida. ¿Por qué? Bueno, pues continuamos. Bueno, ahí ya está. Y luego, en esa misma entronización de Xocoyotzin, los señores tlaxcaltecas bailaron con él en el palacio. Pero para que los mexicas no se dieran cuenta, apagaron los braseros del templo, del palacio, danzaron con él y al final hicieron, fíjense, Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo hicieron un ritual que era comer hongos alucinógenos. El maestro Eduardo Contreras, insisto, tiene un texto que nos explica muy bien sobre Les recomiendo que si les interesa el tema, buscar, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y bueno, pero no lo sabe, eso fue lo que dice Durán en cuanto a las relaciones de los pueblos del altiplano, pero también tenemos otro. Durán es dominico, Juan de Torquemada es franciscano, y también nos señala que los señores mexicas y texcocanos enviaban a los nobles de la república grandes presentes y dádivas de oro, ropa, cacao, sal y otras cosas, o sea que se intercambiaban. Tlaxcala, aunque aquí aparece el concepto de república, pues era así como Torquemada así concibió el gobierno de ¿cómo se llama?, de los señores de Tlaxcala, ¿no? También recordemos que Cortés también lo concibió así, por eso lo registra. Pero no es porque el gobierno de los señores de Tlaxcala haya sido una república,
Así lo concibieron los españoles, ¿no? Ven, y regresamos con Durán. Dice, los señores tlaxcaltecas, cuando Moctezuma Xocoyotzin envía a uno de sus representantes, pues se sorprenden, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues los invitan, van. Pero también nos habla de otras relaciones, Diego de Durán, con los pueblos del Golfo, con los empualtecas, con los totonacas, ¿no? Los tlaxcaltecas fueron amigos de los empualtecas, de los totonacas, e iban a, ¿cómo se llama?, a sus fiestas. Y en una ocasión se encontraban los tlaxcaltecas con el señor Seatonal Tecucli. Llegan los embajadores mexicas y le dicen a los empualtecas que deberían darles tributo. Y los tlaxcaltecas pues les dicen, pues rebélense, ¿no? Y sí nos ayudan, pero finalmente terminan ¿cómo se llama?, sometiendo a los empualtecas, los mexicas. Ok, ¿vamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Bueno, vamos apresurando un poquito. Las guerras floridas, ¿qué es lo que nos dice los arqueólogos, los datos arqueológicos? Dice que las guerras entre mexicas y tlaxcaltecas fueron de sometimiento y que entre los tlaxcaltecas, los mexicas, los texcanos, ¿no? Y que las guerras floridas, en el sentido religioso que se le otorgaba, que eran, ¿verdad?, eran luchas de combate para obtener prisioneros, sacrificarlos a los dioses como una forma de alimento. Esas sí se llevaron a cabo entre Texcoco y Tlaxcala, de acuerdo a los datos de don Eduardo Contreras. Y Zapata menciona que sí hubo guerras floridas, pero curiosamente con la que empieza a celebrarse las guerras floridas no es con los mexicas, sino con Huejotzingo. Bueno, aquí tenemos las tablas, ¿verdad?, de las guerras que entablaron los mexicas, tlaxcaltecas y los pueblos del altiplano. Ustedes lo pueden consultar en Tlaxcala Textos Historia, es una investigación de Miguel David, en donde va recopilando las fuentes, los años y entre quiénes. Y ahí podemos ver que, pues, en algunas ocasiones Tlaxcala perdió, ¿verdad? En otras ocasiones derrotó a los mexicas. Había un equilibrio, podemos decir, de poder, ¿no? Ok, pasamos. ¿Qué es lo que nos dice un cronista de Tlaxcala, una fuente de Tlaxcala como es Zapata y Mendoza? Primero, sí registra que los tlaxcaltecas participaron en algunas empresas una serie de conquistas. No está muy claro porque no hay documentación, aparte de la de Zapata y Mendoza, tampoco hay gran evidencia arqueológica para confirmarlo, ¿no? Pero bueno, lo registra. Y aquí nos habla que en el año de 1494, por ejemplo, los tlaxcaltecas fueron derrotados en Cuautepec. Y luego, en 1500, dice que entonces empezó la Guerra Florida. ¿Con quién? Curiosamente, con Huejotzingo. Y se colocaban ¿cómo se llama? Los señores intercambiaban un símbolo que se colocaban en el penacho, ¿no?, en la cabeza. Y la traducción de este manuscrito del náhuatl al español la hizo el maestro Luis Reyes García con la doctora Andrea Martínez Barax. Bien, eso ya vimos que entonces las fuentes de Tlaxcala nos señalan que es con Huejotzingo. A ver, con Huejotzingo. Y permítame, nada más para quitar y ya está hecho. Con Huejotzingo. Póntelo porque no. Sí. Con Huejotzingo. Y luego tenemos que la versión de Durán y Xochitl señala que las guerras floridas tuvieron su origen en una gran sequía que se produjo en el año de 1454,
y que debido a la gravedad del asunto se reunieron los señores, ¿verdad? De Texcoco, Tlacopan y Tlaxcala. En esta fuente se señala que deberían provocar señalar un territorio para llevarlo a cabo. Para la versión de Xtlilxóchitl, el autor intelectual de las guerras floridas fue Xicoténcatl, posiblemente Xicoténcatl el viejo, ¿no? Y para Durán, el autor intelectual fue Tlacael, uno de los cargos dentro de la estructura del gobierno mexica, que algunos lo han identificado como el consejero del Tlatoani, ¿no? Hay muchas versiones, por eso decir, tener una sola perspectiva de lo que fue las guerras floridas en base a fuentes, pues es compleja, si no se toma también en cuenta lo que son los datos arqueológicos y lo que habíamos mencionado anteriormente. Eso fue en cuanto a las guerras floridas allá en la zona náhuatl, pero también en la zona maya también se encontraron que había otro tipo de guerra también, con un sentido religioso, ¿no? Los epigrafistas en la zona de Guatemala han encontrado que se llevaban a cabo las llamadas guerras Tlaloc-Venus, guerras estrellas, y decían que los mayas cuando hacían guerras coincidían generalmente sus batallas con los ciclos de Venus, ¿no? Y de otros planetas. Todavía aún se desconoce cuál era el sentido religioso, pero bueno, entonces vemos que retomamos, el concepto de guerra en las sociedades prehispánicas tenía un sentido muy diferente al sentido de guerra de occidental, maestro. Okay. Entonces, es diferente. Y bueno, para no hacerlo tan cansado el tema, ya nada más quisiera yo mencionar estos datos que se hayan dispersos en algunas fuentes y lo pongo así de manera de pregunta. ¿La Tepe de Tlaxcala se expandía a finales del periodo postclásico? Pues miren, las fuentes nos dicen que primero, pues ya sabemos la versión de Camargo, ¿no? Que la carencia de sal, que habían rodeado a los tlaxcaltecas por más de 70 años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que me parece importante y resaltar es que la investigación que hace el maestro Cornelio Hernández Rojas sobre el tequesquicle, ¿verdad? En el Carmen Tequesquitla y Santa Anita Nopalulcan, pues ahí nos está diciendo que esta es una práctica cultural, ¿verdad? Que se tiene de miles de años y que cuestiona la versión de Camargo, ¿no? ¿Por qué? Porque él, mediante las técnicas que la gente de las comunidades de Tequesquitla y Nopalucan han hecho, pues ha logrado obtener sal de grano. Entonces, no es tan cierto este mito, ¿no? Recomiendo mucho el trabajo y la investigación del maestro Cornelio. Y luego lo que tenemos con Fernández de Alba y Xtlilxóchitl. Fíjense, Nezahualcóyotl, rápido para ya no hacerlo más largo. Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, en algún momento se refugió en Tlaxcala, en el señorío de Tepectípac. Y nos habla precisamente de que una vez que recupera su reinado, ¿verdad? Por la ayuda de los tlaxcaltecas y de otros pueblos, Nezahualcóyotl invita a Xicoténcatl precisamente a ir a conquistar la región del Pánuco, ¿no? Y sí, va a Xicoténcatl y regresa con riquezas. Posteriormente también les va a dar un territorio para ¿cómo se llama? Como agradecimiento, ¿verdad? Del apoyo que le brindaron. Pero ya iban ahí los tlaxcaltecas con los texcocanos. Bueno. Hay otro fraile, Fray Agustín de Betancor, que señala que Tlaxcala tenía pueblos tributarios. Eso me llamó la atención. Dice, bueno, los espías que iban tan valerosos que habían en México avisaron de la jornada y cómo los tlaxcaltecas tenían pueblos tributarios en Cuetlaxca. Y es que se confederaron con los huajuchinas y choluntecas.
Si retomamos el contexto de lo que habíamos visto de las guerras floridas, que Tlaxcala también comerciaba con los pueblos del Golfo, sí, se estaban expandiendo y es cuando empiezan los conflictos con los mexicas. Pero aquí nos llama la atención. No podemos decir que sea un dato así, se menciona, ¿no? Que tenían pueblos tributarios. Y que esta información fue uno de los argumentos para que los señores mexicas se enemistaran con ellos. Recordemos que asistieron a las entronizaciones, al menos la élite. Y luego también tenemos otro de Fray Juan de Torquemada, y que nos señala, en las tierras bajas de la costa del Mar del Norte, cuya primera fundación fue Ribera del Río, que ahora se llama Medellín, había otros pueblos de la nación tlaxcalteca, llamado, ¿cómo se llama? Tepaclasco, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se fundaron o cómo se fundaron? Son datos, indicios que ahí aparecen. Yo no estoy diciendo que realmente fueron fundados por tlaxcaltecas, ¿no? Sí, o fueron conquistados. Se menciona, había que cotejar con otras fuentes y sobre todo con los datos arqueológicos. Pero eso también me volvió a llamar más la atención. El Museo de Antropología en la ciudad de Jalapa, en su catálogo, y ustedes pueden consultar el catálogo en línea, hay una pieza que se le llama, está en el Museo de Jalapa y le dicen el Tlaxcalteco. Y nos señala que ahí, que los tlaxcaltecas conquistaron esta región, la región de Xico, en 1380, ¿no? Pero vuelvo a decir, son datos dudosos, o sea, sí Tlaxcala sí se expandía. Parece que hay menciona que algunas comunidades del Golfo fueron o fundadas o conquistadas, pero no podemos afirmarlo, están. ¿Por qué no podemos afirmarlo así tan fácil? Pues ya lo que hemos mencionado, ¿no? Hay que confrontar las versiones, no nada más de los tlaxcaltecas, sino también de los otros pueblos, de Texcoco, de los incluso fuentes zempoaltecas, ¿no? Para poder tener un criterio. Y finalmente la arqueología, que es lo que determina, ¿no? Y entonces, pues, de ser eso, tendríamos estas dos, ¿no? Lo que sería Xico y Tepaclasco. Pero insisto, no hay referencias, se mencionan, pero no sería muy aventurado decir, sí, no, se mencionan. Y, bueno, ya para finalizar, hay un manuscrito que se encuentra en el Archivo General de Indias, del año de 1600, de 1625. Y fíjense lo que dice. Los tlaxcaltecas siempre, a través del cabildo indígena, ya con este gobierno español, peleaban la defensa de sus privilegios. Y dice, ¿por qué volvieron a recurrir ante la corona? Porque no se les respetaban sus privilegios. Y aquí hay un dato que se los dejo de tarea, ¿no? Dice, y que Hernando Cortés, capitán general, que fue de la dicha conquista, les prometió el repartimiento de la ciudad de Cholula y partir con ellos la mitad de lo que se conquistase, ¿no? Hernán Cortés les había prometido a los tlaxcaltecas que le iba a dar la mitad de Cholula y de todo lo que se conquistara. Y después señala, y es así que tan solamente se les cumplió de lo prometido el no pagar tributo por tiempo de 20 años. O sea, que ni siquiera no les cumplió, ¿no? Nada más por 20 años no pagaron tributo los tlaxcaltecas. Y luego dice, y pasando, habiendo entonces más de 100,000 indios en la provincia, pues le tuvieron que pagar a los españoles 8,000 fanegas de maíz. O sea que... Entonces, ahí les dejo de tarea. Tlaxcala, como se menciona, o como quisiéramos, ¿verdad? Conquistó, no hay evidencia, al menos en el periodo prehispánico se menciona, pero pues es muy endeble. ¿Colonizó? Sí, pero colonizó en el periodo ¿cómo se llama? Colonial. Y lo que está pidiendo ¿cómo se llama? Los tlaxcaltecas es que pues no les cumplió Cortés con la promesa, ¿no? Y esto me refiere a alguien de que decía que los tlaxcaltecas no pagaban tributo.
Y bueno, ya nada más para finalizar, Es que se nos acaba el tiempo, doctor. ya nada más, ya. Pero muy interesante todo esto porque yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte para analizar toda la información que dio. Hoy, ahorita lo que quiero es agradecerle a Alberto Hernández, a José Antonio Sánchez Gracias. Zárate, a Minerva Solís, a Solís Gracias. Pollita Sí. y a Osvaldo Castillo, Gracias. que le dieron like a nuestra transmisión. Y pues hay un comentario del profesor Osvaldo Castillo que te manda saludos cordiales. Gracias. Y pues obviamente reconoce la generación del conocimiento transmitido a través de grafos. Pues el tiempo es muy importante. ¿Por qué tiene que ser 60 minutos? Porque lo subimos a TikTok y eso nos pide. Doctor, pues muchas gracias. Sí. Ahí estamos. La siguiente semana analizamos toda esta situación porque fue muchísima información interesante, importante, y hay que ir punto por punto evaluando. ¿Sale, doctor? Pues muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias.